Hola amigos, mi nombre es Iván León y es un gusto saludarles. Estamos aquí para poder charlar acerca del presente y del futuro de la literatura cristiana. ¿Por qué este tema? Porque estamos en las mismas instalaciones donde ha sucedido en estos últimos días la feria de la literatura cristiana más importante, Expolit. Aquí se han dado sede las principales editoriales para poder revelar sus novedades, reconocer a las obras influyentes y también gestar relaciones que van a avanzar el reino de una manera increíble. Y tenemos la oportunidad de conocer a algunos de los principales directivos de las diferentes editoriales que han cedido su tiempo para podernos dar su opinión y charlar con ellos. Así que sin más, le voy a ir pidiendo a ellos que vengan aquí al podio y puedan compartir con nosotros. En primer lugar tenemos a Ian Dark, coordinador de Letra Viva. ¿Qué tal? Un gusto, gracias. Ahora vamos a conversar contigo, Ian. Allí tenemos a Wayne Anderson, el directivo de Faro de Gracia. Muchas gracias por acompañarnos. Puedes tomar tu asiento. A Alfonso Triviño. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por estar aquí representando a CLIE. Tenemos también a Raquel Contreras de la Casa Bautista de Publicaciones, gracias. Y también de Editorial Mundo Hispano. Tenemos a Tony Segar, ya nos conocemos, pero bienvenido Tony, director de Logos Español. Y finalmente a Esteban Fernández, director de la Sociedad Bíblica Internacional. Así que con ellos vamos a estar pasando los próximos minutos acerca de este tema, conversando acerca de este tema que les dije anteriormente. Pero antes de entrar en eso, le voy a pedir que cada uno nos dé un saludo y tal vez así en 30 segundos, un minuto, vamos a hacer un minuto, nos cuente cómo llegaron ustedes a este lugar de influencia en cada una de sus roles. Empezamos contigo. Perfecto. Buenos días, buenas noches. Es mi privilegio ser coordinador de la red Letra Viva, que es una red de editoriales trabajando dentro de América Latina. Yo llegué al mundo editorial desde el Ministerio Estudiantil, viendo la enorme necesidad de recursos en América Latina para estudiantes cristianos y no cristianos también. Y así empecé mi trayectoria en el mundo editorial. ¿Cuántos años ya llevas? 25 años. 25 años. En la industria. Wow. ¿Wayne? Pues soy Wayne, o a veces me dicen Joaquín en México. Pues iniciamos este ministerio en la Ciudad de México, el DF. Y de hecho yo estaba en la industria de la impresión o la imprenta desde la edad de 15 años. Y de esta manera fue un desarrollo de nuestro ministerio en México. Y pues hace ya 25 años iniciamos este ministerio y ahora mayormente en la línea reformada los libros reformados, que queríamos llevar los clásicos de la historia de la iglesia a la iglesia actual de hoy en el mundo hispano. Y entonces en esta línea pues aquí tenemos mucho gozo de estar con ustedes. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. En primer lugar, mi nombre es Alfonso Triviño y soy el director ejecutivo de Editorial CLIE. Es una editorial con 90 años de historia. Estamos ubicados en Barcelona y de una manera muy breve, porque me habéis pedido brevedad, nuestro corazón está en la educación y en la educación teológica, ¿no? ¿Cómo llego yo a esta industria que a mí me gusta llamarle, como muy bien dice el director de Bíblica, ministerio, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta industria o a este ministerio? En el caso mío vengo del mundo de la librería, ¿no? Empecé en una librería evangélica en Barcelona, de ahí pasé a una distribuidora, de ahí pasé a una editorial infantil, luego empezamos también con el tema tecnológico y hicimos un primer producto de la editorial CLIE en el mundo tecnológico de software. Y los años han ido pasando y bueno, yo creo que no había más gente en mi empresa y me pusieron a mí en este rol. Así que es como yo creo que llegué aquí. Pero lo más importante es cómo me mantengo aquí. Y yo creo que me mantengo aquí por dos cosas. Uno, por la gracia de Dios, ¿no? Pero por la pasión que yo tengo en unir dos mundos, que creo que es lo que nos une a todos aquí. Educación y cristianismo, que creo que es una de las claves de la conversación de hoy. Bueno, hola, mi nombre es Raquel Contreras. Yo soy la directora general de Editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones.
aunque no lo parezca, pero nosotros estamos viviendo ya nuestros 110 años de existencia como Casa Bautista. Para nosotros es un privilegio estar sirviendo al Señor ya por tantos años. Le ganamos a CLIE por 20 años. Sí, de hecho recibieron un premio. Sí, fuimos reconocidos este año como la editorial quizás más antigua del mundo hispano. Y damos gracias al Señor por ese tremendo privilegio. Yo llego a la industria editorial desde el mundo del liderazgo denominacional bautista, y solamente hace un poco más de un año que soy la directora general de la Casa Bautista de Publicaciones. Estoy muy entusiasmada con el mundo editorial. Hace tiempo había escrito un libro y había participado desde afuera. Y estar ahora adentro y desarrollando una nueva línea de recursos también para nosotros como editorial ha sido un gran desafío. Muy contento, especialmente conocer a personas de las que he oído hablar muchas veces y ahora ya nos sentamos juntos. El Señor tiene un sentido del humor muy interesante. Bueno, mi nombre es Tony Segar, soy el director del departamento hispano de Logos, y la forma en que yo he llegado a Logos ha sido más un trasfondo ministerial de plantación de iglesias, de ser pastor, y asimismo de tener un gran interés en todo lo que es la tecnología, ¿no? Y pues Dios de alguna manera ha aunado esas dos cualidades para poder dirigir el departamento hispano de esta compañía, una empresa que se dedica no tanto a la publicación de libros, pero a poder tomar lo mejor de cada una de las editoriales y poder crear, plasmar una herramienta pastoral, una herramienta para el líder, una herramienta para el cristiano, para que pueda tener acceso a un profundo y satisfaciente estudio bíblico. Y pues nuestra meta es poder enriquecer el reino de esa manera. Particularmente nuestra pasión está en que hay muchos pastores que no tienen la oportunidad de tener una educación de seminario, muchos que son bivocacionales, que tienen poco tiempo, tienen que trabajar, tienen que ministrar, y a través de la herramienta, utilizando todos los libros de las diferentes editoriales, hemos podido armar esto, donde la diseñamos de manera que no sea solamente una herramienta para los eruditos, sino pueda bajar a nivel pastoral, a nivel de los líderes, para que ellos puedan tener acceso a las riquezas del conocimiento bíblico y asimismo poder enriquecer a sus congregaciones de la misma manera. De modo que para nosotros tenemos el privilegio cada mañana de despertarnos, levantarnos, ir al trabajo sabiendo que estamos nosotros avanzando en la causa de Cristo, estamos enriqueciendo su reino, estamos promoviendo que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Muy bien, gracias, Tony. Gracias Iván por la invitación, gracias hermanos del software bíblico Logos por invitarnos. Mi nombre es Esteban Fernández, soy el presidente de Sociedad Bíblica Internacional para Latinoamérica, que incluye la lengua española y el portugués en Latinoamérica. Estoy en el mundo de las publicaciones, no parece, esto me avergüenza confesarlo, por 40 años. Este año voy a cumplir 56. Empecé joven, como el hermano que comentaba, pero en el mundo, yo comencé en el mundo del periodismo y hice una gran metamorfosis como el resto de la industria. Ahora hablaremos de eso. Pasé por Editorial Vida, fui el director y presidente de Editorial Vida durante 12 años y ahora estoy sirviéndoles publicando y traduciendo la Biblia. Excelente, gracias a todos, y como dije anteriormente, sé que han tenido una agenda muy trajinada estos días aquí, pero agradecemos que hayan hecho este tiempo para conversar con la gente que nos está viendo, y realmente esperamos que ustedes que están del otro lado puedan percibir aquí el obrar de Dios en cada una de estas vidas y a través de lo que están haciendo en las casas editoriales. Y si del otro lado hay gente que aspira a estar en el ministerio involucrado en la literatura desde un punto de vista gerencial o como autores o diseñadores, en fin, esperamos que esta charla pueda traerles esa motivación y una perspectiva hacia lo que está sucediendo y Dios está haciendo a través de este medio. Quería, antes de entrar en lo que está sucediendo en el presente,
que podamos asentar las bases de lo que ha estado sucediendo en los últimos años, para poder darle un contexto histórico a esta conversación. Y aquí me dicen que tú eres el historiador, así que... No me quisieron llamar el más viejo. Entonces, Esteban, te voy a preguntar a ti, ¿qué ha estado sucediendo en la industria, digamos, en el mundo de la literatura cristiana en los últimos 50 años? En realidad, la industria de publicaciones cristianas o el Ministerio de Publicaciones Cristianas ha sufrido un cambio en cuanto ha cambiado todo el mundo de las publicaciones, seculares o cristianas. El contenido es lo que nos diferencia, pero en realidad la metodología hemos ido siguiendo un poquito de atrás lo que en el mundo de las comunicaciones ha pasado. Recuerdo cuando empecé en esto, estar componiendo libros con tipografía, levantando tipos, y ahora me veo trabajando con software digitales. En el medio de eso hemos pasado por la linotipo, la serigrafía, el offset, y ha habido un cambio tremendo. Con esos cambios han venido muchos desafíos. Claro. No siempre más es mejor. Ha habido una superabundancia nuestra o una proliferación de autores, una proliferación de mensajes, y a veces no se ajustan mucho al contenido que nosotros teníamos que haber presentado, digamos, como ministerio cristiano en salvaguarda de la iglesia cristiana. A veces no hemos sido buenos porteros, no hemos sido buenos guardianes del templo, y han entrado muchas cosas. Pero eso también ha pasado en el mundo de las publicaciones en general. Hoy hay una superabundancia de autores, una superabundancia de editoriales, una superabundancia de sellos editoriales y de editoriales independientes, self-publishing, y eso abre la perspectiva a que sea todo accesible al consumidor. En realidad, nos hemos adaptado para satisfacer también demandas del consumidor, porque el consumidor en definitiva es quien dice cuándo quiero leer, cómo quiero leer, qué quiero leer, por qué medio quiero leer. Entonces, gracias a Dios hemos tenido la flexibilidad también de adaptarnos y permitir, como dice el hermano que trabaja con joyas prestadas, porque en la música uno dice un artista trabaja con las joyas prestadas de otros. Eso es lo que hace el software bíblico Logos, que toma lo mejor y lo sintetiza para que alguien lo pueda tener todo en un solo depósito, en un solo lugar, y escoger de lo mejor. Eso da precisamente respuesta a lo que está pasando en la literatura. La gente quiere leer, algunos digitalmente, otros quieren leer en papel. Yo soy un enamorado del papel, pero uso mucho la tecnología digital. Eso hemos avanzado. Muy bien, gracias por esa respuesta, y creo que va ya abriendo camino a algunos de los temas que vamos a ir tocando en el transcurrir de esta charla. Yo quisiera entonces ahora plantear una pregunta, y vamos a empezar de allí, ¿okay? Vamos a empezar de allí para acá. Entonces, Ian, la pregunta, vamos al grano, es ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la literatura cristiana hoy por hoy, y qué está haciendo su editorial en particular para superarlos? Entonces puede tomar ahí unos 3 minutos para hablar de eso, y entonces vamos a ir después corriendo hacia aquí. Bueno, claro que mi mundo es el mundo de América Latina. Yo no conozco el mundo hispano aquí de los Estados, ni de España menos. Pero yo diría que en América Latina hay varios desafíos bastante fuertes. Por ejemplo, existe el desafío de crecimiento. En América Latina la iglesia ha crecido mucho. Son poblaciones enormes, con iglesias enormes, pero igual la demanda es enorme, porque yo veo que en realidad no estamos abasteciendo la demanda en las iglesias en América Latina. Por el otro lado, existe, digamos, un cambio, un desafío por el cambio de carácter en muchos lugares en América Latina, donde muchos comentaristas, y no es mi opinión, sino de muchos especialistas, que en algún sentido hay sectores de la iglesia que ha ido dejando al lado de la Biblia. Estamos aquí hablando de educación, de la Biblia, de recursos sanos, pero hay iglesias donde no animan a la gente a estudiar la Biblia. Hay muchas iglesias donde el pastor es rey, es el cura, el papa, y no hay mucha motivación. Así que yo creo que es un desafío grande. ¿Qué hacemos para a grandes
sectores de la población cristiana evangélica llegar con buena literatura, sea en forma digital o forma impresa, cuando quizás no existe, digamos, mucha motivación y la prédica ya no es tan fuerte como antes. Estos son algunos de los desafíos que yo veo en América Latina internamente. Externamente, yo creo que para nuestro mundo en América Latina hay muchos desafíos muy prácticos. No hay tantas librerías evangélicas, no hay tantos distribuidores fuertes en algunos lugares. Y cada vez más estamos brigando con problemas, por ejemplo, en Argentina hoy en día es muy difícil la importación de libros en Argentina, un país como Bolivia, por ejemplo, cuesta mucho que los libros lleguen a Bolivia, Venezuela. Así que el mismo contexto nos complica este reto. Y por supuesto, nuestro deseo es llegar con buena literatura, como todos hemos expresado, con literatura que realmente ayuda a la iglesia a ir creciendo y en una forma sana y bíblica y profunda, impactando la sociedad con el poder de la palabra de Dios. En cuanto a la red Letra Viva, representamos como 25 editoriales en diferentes países de América Latina, de México hasta Argentina, en el mundo hispano, y tratamos de ver cómo apoyarnos mutuamente en este proceso. A veces, como estamos en diferentes países, podemos apoyarnos directamente, pero también a través de promoción de buena literatura y actividades de capacitación, tanto para nuestra gente como para escritores, por ejemplo, que deseen escribir, como dijo el hermano, que hay muchos libros, existen muchos libros en el mundo, pero no todos son muy bíblicos y no todos son tan profundos. Y yo tengo el privilegio de trabajar con el comentario bíblico latinoamericano, que está ya en proceso, la última fase de producción. Y le puedo contar que ha sido un poco difícil encontrar gente que, por ejemplo, pueden exponer libros del Antiguo Testamento. Tenemos muchos autores de muchos temas, gracias a Dios, pero no tenemos tanta gente que realmente nos pueden ayudar a profundizar en ciertos libros bíblicos. Así que son algunos de los desafíos que veo yo. Excelente resumen. Wayne. Pues esos desafíos externos y internos también estoy completamente de acuerdo. Y en lo interno, pues empezando aún con la iglesia y las iglesias que hay en el mundo hispano de hoy, en toda parte en realidad hay una grandeza en sentido de su amplitud, pero en su profundidad, pues como un kilómetro de ancho y un pulgada de profundidad. Y es en entonces que vemos un gran reto. Y el otro, como mencionó Ian, de la dificultad aún de alcanzar a las personas, los cristianos o hasta el público con la buena literatura, porque no hay mucha librería, canales de distribución también son limitados. Y es en pues para el primer reto vemos en la historia de la iglesia, vemos que Dios siempre ha usado el evangelio no solamente para salvar, sino también para santificar. Y en vemos el primer elemento del evangelio es el conocimiento verdadero de Dios. Y en este conocimiento de Dios, claro, hay una profundidad en las cosas profundas de Dios, aún habla Pablo en Efesios, que sabemos y que conocemos a Él. Y es este conocimiento de Dios que en realidad provee todo lo demás de la vida cristiana. Es decir, toda nuestra práctica y en nuestra vida en realidad depende de nuestro conocimiento de Dios, que es el primer elemento más fundamental del Evangelio. Empezamos en este punto. Y luego, claro, el conocimiento de uno mismo, como vemos, por ejemplo, en los institutos de Calvino, que empieza, claro, con el conocimiento de Dios y luego progresa al conocimiento del hombre, el conocimiento de uno mismo y luego el conocimiento de Jesucristo. Y esos tres elementos en realidad forman la esencia del Evangelio.
Y por eso, de nuestra parte, como editorial, queremos llevar este conocimiento de Dios, este conocimiento del hombre pecador y este conocimiento de Cristo, llevarlo en forma bíblica a las iglesias, para que los pastores, primero empezando con el púlpito, que ellos prediquen lo que es el Evangelio en su sencillez, pero también en su poder. Y conociendo a Dios no solamente como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gozo, aunque sí lo es, obviamente, no lo negamos. Pero muchas veces esta superficialidad en la iglesia cristiana de hoy, en el mundo evangélico, es por falta de conocer a Dios en su totalidad y equilibrado con este conocimiento de Dios en su santidad, en su justicia, hasta su ira contra el pecado. Y en realidad el Evangelio mismo empieza en este mismo punto, y por eso nosotros como editorial queremos presentar el conocimiento de Dios como Él es en verdad, y para que los pastores, primero para la salvación de los incrédulos, pero también para la santificación de los creyentes. Es decir, que cada pecador, si sea perdonado o todavía incrédulo, cada pecador necesita del Evangelio, necesita de este conocimiento verdadero de Dios. Y es porque cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos diariamente, necesitamos creer nuevamente diariamente. Y por eso yo veo, y en el mundo hispano, también en todo el mundo de literatura, esta necesidad de promover y publicar los libros que presentan a Dios, presentan este Evangelio aplicado a cada área de la vida. Y es en realidad como la línea reformada exactamente donde anda. Y vemos pues desde los tiempos de la Gran Reforma, o empezando aún con principios de la historia de la Iglesia, la manera que Dios ha usado este conocimiento de su palabra y el conocimiento de Él mismo para transformar las personas, hasta transformar culturas y transformar hasta naciones. Y en realidad es nuestra esperanza, nuestra oración, y que lo que nos motiva como editorial a seguir en esta línea. Y aunque empezamos en forma muy pequeña, pero gracias a Dios, pues el camino se ha ampliado pues para incluir todos los países hispanos y España, y hasta en este año pasado enviamos miles de libros en realidad a África, a este pequeño país que se llama Ecuatorial Guiana, que ni yo conocía anteriormente que hablaba el español. Pero gracias a Dios que hemos visto el poder del Evangelio escrito. Amén. Y en entonces ese reto, bueno, la respuesta a este reto interno. Externamente, entonces el reto de la distribución, vemos que necesitamos como editoriales para alcanzar a la gente. Vemos que la mejor forma y la mejor manera es alcanzar a los pastores, las iglesias en sí. Y de esta manera, desde el principio en nuestro ministerio, iniciamos conferencias, invitamos pastores, siempre buscando a alcanzar a esos pastores para promover la literatura. Y gracias a Dios, una vez más, este ha sido muy bendecido por Dios. Gracias, Gwen, por su trabajo ahí en Faro de Gracias. Faro de Gracia. ¿Crie? Voy a intentar hacer un pequeño resumen, no repetir lo bueno que ellos han dicho, con lo cual coincido en los retos y en los desafíos. Yo quisiera empezar quizás con una frase, ¿no? Y es una frase haciendo una metáfora, ¿no? Que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y como muy bien decía Esteban Fernández, el mundo ha cambiado y realmente hay mucho más ruido, hay muchos más actores, ¿no? Y la sociedad va muy rápida en todas las áreas, incluido también para bien y para mal con el tema digital,
¿no? Entonces, yo creo que el reto que nosotros tenemos como editoriales dentro de lo que es el mundo del libro cristiano podrían ser dos. Primera, recordar y poner como prioridad, que creo que es el reto actual, que somos editoriales cristianas, evangélicas, ¿no? Y parece una obviedad, pero creo que es el principio que también, citando otra frase famosa, conócete a ti mismo, o conoce cuál es el llamado que a todos nosotros nos une y que el Señor de una manera o de otra en ministerios o a nivel personal puso en nuestras vidas y en nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, primero recordar que somos editoriales cristianas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo que estos dos grandes hombres de Dios han dicho, que es fortalecer el conocimiento de la palabra de Dios en las iglesias, también en las personas, y de esa manera, en cierta manera, volver otra vez al mundo, para ser relevantes y para cumplir una misión integral que, en cierta manera, por cambiar el matiz de mis compañeros, es la que nosotros también estamos intentando en Editorial CLIE, desde saber cuál es nuestro llamado, que es ser una editorial académica, teológica, de estudio bíblico, cuya raíz es la calidad en el estudio y en la palabra de Dios, y desde allí, en la parte que nos toca, y en la cual debemos compartir con otros hermanos, que también a veces se nos olvida, intentar ir al mundo para transformar vidas y transformar sociedades y crear una sociedad mucho más compleja, mucho más difícil, que acerque, como Wayne decía, a las personas a conocer a Dios, a conocerse también al hombre y luego a sí mismo, para que realmente ese círculo virtual pase de generación en generación, empezando por las familias y luego también por las iglesias y luego también por las organizaciones, por las empresas y también por los países diferentes que existen en nuestras regiones. Internamente, desafíos o ilusiones, ¿no? Nosotros tenemos dos como editorial CLIE, y como ustedes saben, estamos en España y nos gusta ser, en cierta manera, un poco Quijotes, ¿no? Estar siempre en esa línea de no retorno, de frontera, tanto en el mundo académico, teológico, pero también en el mundo social y real que nos toca vivir, porque estamos en este mundo y debemos transformar este mundo. El reto nuestro, en el cual estamos poniendo ilusión, son dos, y voy a utilizar aquí a una compañera, a Raquel. Uno es darle lugar a la mujer también dentro del mundo académico, dentro del mundo del estudio, dentro de las editoriales cristianas y dentro también, en cierta manera, del ministerio y también de la sociedad. Ese sería un reto para nosotros que estamos con ilusión. De hecho, Tony, tú recordarás que una de las cosas que hicimos cuando anunciamos en Logos el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, de nuestro editor Alfonso Ropero, fue enfatizar el gran aportación que había por parte de mujeres en el estudio bíblico y en la teología. Y el segundo reto que también en cierta manera CLIE, de una manera Quijote, en la parte que nos toca, queremos hacer es, queremos en este mundo no dar la imagen de que porque somos una editorial cristiana o somos cristianos o somos evangélicos, que estamos alejándonos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? La ciencia, la filosofía, las humanidades, la historia, la economía. Por ejemplo, Esteban Fernández tiene unas buenas conferencias que da cuando hacen los foros sobre iglesia y sociedad, ¿no? O sea, nosotros tenemos que acercar también todas esas ciencias, todas esas realidades que nos tocan vivir a lo que decían los hermanos, al Evangelio, porque ahí hay una base. Y no podemos dejar, ni como editoriales cristianas, que el mundo de las editoriales esté en manos de editoriales que no sean cristianas. No quiere decir que no tengan que estar, tienen que estar, pero nosotros no podemos dejar nuestro llamado y no podemos dejar tampoco el llamado de que como editoriales que generan cultura nos acerquemos a los retos sociales reales de este siglo XXI. Esos son los retos, que no son pocos. Gracias. Yo quisiera
si bien obviamente comparto muy bien lo que mis colegas han presentado, pero quisiera ser un poquito más práctica en los desafíos que nosotros tenemos creo que como editoriales. Y uno de esos que me parece que es bastante notorio es que la gente, en términos generales, ha perdido el amor hacia la lectura. Por supuesto, esto es mucho más amplio que solamente dentro de nuestra identidad como editoriales cristianas. Pero el hecho de que las personas han perdido el amor a la lectura significa que ya los recursos que nosotros proveemos no son tan necesitados muchas veces. La gente ve un libro grueso, profundo, de estudio, como los que nos gustan publicar a nosotros, y los rechaza. Creo que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde a la gente le interesa todo instantáneo. Entonces, un libro no es instantáneo. Ellos, ni siquiera un libro electrónico es instantáneo. Lo que ellos quieren es anotar la palabra en un servidor o en un buscador, y encontrar la información que sea 3 o 4 frases y ya. Estamos viviendo en un mundo en que a la gente le interesa lo instantáneo. Nosotros tenemos, creo, para mí por lo menos, y en nuestra editorial, creemos que es muy importante reencantar a las personas con la lectura. Creo que vamos avanzando un poco en esto, pero creo que tenemos que hacer mucho más. En nuestra editorial, por ejemplo, uno de nuestros intereses últimamente ha sido hacer libros de niños. Yo sé que obviamente a nosotros nos interesa mucho nuestra identidad. No estamos haciendo libros de niños cualquiera, así simples. Estamos haciendo libros que creemos que deben tener sana doctrina, que deben ser aún profundos, pero que los padres, los abuelos y aún los niños puedan leer por sí solos. Esto, lo triste para nosotros es que los niños y los jóvenes estén perdiendo el amor a la lectura. Eso significa que nuestra industria, al terminar esta generación de adultos que somos nosotros ahora, va a dejar de tener clientes si nuestros niños y jóvenes no se reencuentran con la lectura. Y eso a mí me parece bastante interesante. Otra cosa que también es bastante externa, pero creo que influye, y para mí especialmente viniendo de un país, soy chilena, en mi país y en otros países de Latinoamérica, el impuesto al libro es muy fuerte. Y el impuesto al libro incluso, y por supuesto al libro cristiano. O sea, en nuestros países no se hace distinción entre el libro cristiano y el libro no cristiano. Nosotros aquí vivimos en el mundo de las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, y nosotros quizás no pagamos tanto impuesto acá en Estados Unidos. Pero en Chile, por ejemplo, el impuesto al libro está por sobre el impuesto a un producto de primera necesidad. Entonces, la gente no quiere comprar un libro porque es demasiado caro y se transforma en algo que necesita muy al final de su lista de necesidades. Entonces me parece que esos desafíos externos son bastante fuertes para nosotros como industria editorial. Y por supuesto, internamente, siempre va a ser un desafío, como lo han dicho muy bien ustedes, marcar nuestra identidad. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Y para nosotros estamos sirviendo al Señor haciendo libros. Nosotros creemos que nuestros libros deben marcar siempre la realidad de que somos una editorial cristiana cuyo lugar de servicio es el mundo y el mundo hispano. Gracias. Excelente, gracias. Aquí, bueno, sí. Perdón. Está bien, Raquel. Bueno, a mí me encanta poder tener este panel, ¿no? Por el hecho de que al escucharlos a ustedes me inspira, me dirige, me motiva, ¿no? En relación a nuestras metas que tenemos en el software bíblico Logos. Para nosotros, en relación a los desafíos, pues el desafío vino aproximadamente hace 10 años cuando comenzó Logos a experimentar con el mercado hispano. Ya estaba establecido Logos que la persona en los Estados Unidos, el americano, le gusta el estudio, tiene un fuerte poder adquisitivo y asimismo
estaba también más versado con todo lo que es la tecnología. Para nosotros entrábamos a un mundo, a un mercado, donde no sabíamos si eso iba a hacerse realidad, si eso iba a traducirse, ¿no? Qué tan interesado está el cristiano hispano en estudiar las Escrituras, cuánto va a poder costear esta clase de tecnología avanzada, que siempre es costosa por el tremendo desarrollo que tiene, ¿no? Y asimismo, pues, si esto iba a seguir adelante, y nosotros nos hemos visto sorprendidos de la respuesta que hemos tenido, y muy animados, precisamente porque todos estamos tratando de traer un remedio con la gracia de Dios a lo que es en el analfabetismo bíblico que vivimos en esta época, donde la gente no tiene mucho interés por la lectura, donde mucho menos tienen interés por el estudio bíblico. Y yo, como siempre lo pongo cuando doy presentaciones, les digo: Jesucristo es el verbo de Dios encarnado, la Biblia es el verbo de Dios escrito. Si tú quieres conocer a Jesucristo, no puedes más que conocerlo a través de la Biblia. Y hoy en día, de alguna manera, algunos separan lo que es el ministerio del Espíritu Santo de su más grande ministerio, que fue ser el autor de las Escrituras, y separan a Jesucristo del conocimiento bíblico, y piensan que pueden acercarse tanto a Jesucristo como el Espíritu Santo separado de las Escrituras, ¿no? Separado del conocimiento bíblico. Y pues nuestra misión es poder corregir esto, pero hemos visto algo muy interesante en relación al hecho de que la gente está muy interesada en la tecnología. Y eso nos ha permitido a nosotros varias cosas. Uno es poder cruzar barreras denominacionales, donde antes había personas que no se atrevían a leer este otro libro por el hecho del interés de la tecnología. Ahora ellos abren y buscan y se encuentran con otros autores que les son de edificación, y por el interés de esa tecnología nos abren las puertas. Asimismo nos abren las puertas a veces algunos grupos donde tienen muy poco estudio, pero nuevamente por el interés de la tecnología estamos entrando, equipándolos con el buen contenido que nos proveen ustedes, y el buen contenido que el mismo Logos está creando, de bases de datos con, me gusta una palabra que se utilizó en el prefacio, creo que fue del Gran Diccionario, con rigor científico, es decir, de estudio de Biblia serio, y por esa tecnología ellos están adoptando esto, ¿no? Y están adoptando el comprar muchas veces un producto que les es más costoso de lo que pueden costear, pero que por el avance, por verlo una herramienta que les va a servir en el momento del ministerio, no obstante están ahorrando, están comprándolo. Y para nosotros lo bello es ver que el hispano, el pastor hispano, el líder hispano, que se dice que promedia una biblioteca de 21 volúmenes, pueda tener y pueda costear una biblioteca que comienza en 300 volúmenes, o hasta una biblioteca que comienza de los 600 en adelante. Nos ha maravillado a nosotros, y muchas veces cuando diseñamos el nuevo producto, las nuevas bibliotecas, pensamos que hemos llegado al límite de lo que el hispano le va a interesar. Y la sorpresa ha sido que siempre, hasta ahora que hemos ido nosotros a las diferentes conferencias, hemos mostrado lo que la herramienta puede hacer en cuanto a estudio bíblico, conocimiento bíblico. Y siempre la gente que llega a la mesa nos dice: dame la más completa, dame la que yo vi demostrada. Pues, ¿cuántos libros tiene? Pues más de 600, pues esa es la que me quiero llevar. Eso para nosotros es de tremendo ánimo, capacitar de pronto al pastor con más de 600 volúmenes que antes jamás hubiera soñado en tener a lo largo de su vida, ¿no? Y eso ha sido algo que nos ha entusiasmado. Ahora tenemos el desafío de que los pastores queremos que puedan utilizar la herramienta en una forma más profunda, porque muchas veces compran un Ferrari para ir al mandado a la esquina, ¿no?
y no usan toda la capacidad, pero estamos desarrollando ahora capacitación. Logos comenzó hace 1 año y medio o hace 2 años con lo que llaman Mobile Ed, educación móvil, donde nosotros también vamos a entrar para poder entonces también capacitar a través de la tecnología a todos los pastores. Y lo que nos entusiasma es el hecho de que les podemos proveer el conocimiento bíblico de acuerdo a la necesidad de la cultura en el momento en que estamos, en poder ser relevantes, en que hoy en día el conocimiento es conocimiento a demanda. Es decir, yo necesito saber este dato para este momento en mi trabajo o en mi estudio, y a través de los buscadores que tenemos nosotros en Logos podemos proveerle una respuesta de calidad con los mejores autores, sintetizada para que ellos puedan entonces ministrar y utilizar ese buen conocimiento y proteger a las congregaciones. Tengo que mencionar, de lo que menciono muchas veces en presentaciones, cuando hay pastores que dicen, bueno, no sé si realmente necesito esto, yo lo que les digo es, mira, vivimos en una época muy diferente. Hace 50, hace 60 años había más pastores con un sentido provinciano, donde la persona que tenía mayor escolaridad o mayor conocimiento era el pastor. Las ovejas, cuando tenían alguna duda, preguntaban al pastor. Pero vivimos hoy en una época muy diferente, donde tú estás compitiendo con un pastor muy, muy famoso. Y me preguntan, pues, ¿quién es ese pastor? Y la respuesta es el pastor Google, ¿no? El pastor Google. No pienses que tus ovejas no están recurriendo y no están buscando respuestas en el internet. ¿Y cómo vas a tú poder responderlas cuando no sabes lo que hay? Muchas cosas buenas, pero también con lo bueno hay muchas cosas malas en el internet. Y de esta manera, teniendo Logos, los estamos capacitando para poder dar respuestas a las inquietudes que están surgiendo en esta época a las ovejas que están bajo su cuidado, ¿no? Y eso es pues el desafío que tenemos y que estamos tratando de continuar, poder penetrar y a manera hasta donde Dios nos permita cambiar un poco esa apatía por la lectura, esa apatía por el estudio, utilizando una tecnología como ahora en la última versión más interactiva, que les haga en una forma amena querer conocer más de las Escrituras, y de esa manera tal vez poder regresar mucho de lo que debe ser ese amor por la lectura y por el estudio bíblico. Concluyo, es difícil agregar algo a todo lo que dijeron mis hermanos, pero quiero tomar 2 perlas, una de Raquel, otra de Tony, que tenemos que cambiar el hábito, porque Neil Anderson dice un paradigma: si es verdad, no es nuevo, y si es nuevo, no es verdad. Y esto está pasando, la gente está dejando de leer, está dejando no tiene amor por la lectura. Y lo otro que decía Tony es, a veces dicen cualquier cosa porque creen que tienen la inspiración. Neil Anderson dice, cuando alguien le traiga una revelación de estas nuevas que no está en la palabra de Dios, témale. Porque la palabra de Dios es la que prueba toda la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros como sociedad bíblica, la tecnología nos ha ayudado muchísimo, porque nos permite cada vez, en menos tiempo, antes traducir una versión de la Biblia podría tardar 30, 40 años, 20 años en los años 80. Ahora podemos traducir una versión completa, con toda la tecnología que hay, en 10 años. Entonces nosotros queremos darle la mejor herramienta a todos los editores para que puedan tener bases textuales, y a los autores, yo la recomendación que les hago a los autores, por favor lean la Biblia. A los pastores, ahora ya no, para tener más tiempo, las sociedades bíblicas hemos dejado la distribución comercial, se la hemos dado a socios comerciales, y nosotros estamos andando por las iglesias, por Latinoamérica, promoviendo las perlas que tenemos, como la Reina Valera de Editorial CLIE o la nueva versión internacional, entre otras. Esas son nuestras versiones, tenemos algunas paráfrasis también, para que la gente sepa y que la gente tenga amor por la lectura. Pero esto pasó antes. En la antigüedad usted va a los libros del Antiguo Testamento y verá que hay un rey llamado Josías, 12 años, que a los 14 le dicen,
Su Majestad, encontramos unos rollos, no sabemos, estaban empolvados. Cuando algo se empolva es que no se usa. ¿Y qué habían sido los rollos? Los libros de la ley. ¿Y dónde los habían encontrado? En el templo de Dios. En el salón de los ujieres se habían perdido las Biblias. Se había dejado de leer la Biblia adentro del templo. Y eso está pasando hoy. Porque se sube cualquiera a un púlpito, da un versículo como para decir, acá arranco, y arranca con cualquier cosa. Yo tengo un seminario donde con un humorista chileno, un pastor bautista, Ulises Boyarzón, hemos hecho un guión para decir cómo se puede usar la Biblia sin usar la Biblia. Hay gente que piensa que usa la Biblia porque le pone el nombre a su negocio. Clínica Neuropsiquiátrica El Gadareno. Y piensa que es un producto cristiano. Funeraria Filipenses 1. Para mí el morir es ganancia. Y piensan, y así tenemos otras muchas más. Hay que usar la Biblia. Pastores, prepárense, pero prepárense con el fundamento. ¿Cómo saben ustedes si lo que un autor les está dando es comida sana? Para que usted pueda repetir, para que usted pueda servirle ese plato a otro. Leyendo, es la única manera. Excelente lo que cada uno dijo, y el tiempo avanza, lamentablemente tenemos que cumplir con los horarios, pero ¿qué les parece del otro lado? ¿Lo están disfrutando? Yo simplemente quiero decirles que para mí es un honor poder moderar esta charla, y también quiero agradecer a Software Bíblico Logos por haber tenido la iniciativa de hacer este encuentro. Está auspiciando entonces esta charla para aquellos que no nos están viendo desde el sitio de Logos, porque esto va a ser diseminado también a través de las editoriales. Agradecemos a Logos, y Logos ha lanzado una nueva biblioteca, la que mencionaba Tony, es la Biblioteca Digital Tesoro, que tiene muchos de los libros de todas las editoriales que están aquí representadas. Y esta biblioteca en particular tiene más de 600 recursos, obviamente las versiones de la Biblia, comentarios, diccionarios, enciclopedias, atlas, libros de liderazgo, consejería, todo lo que usted necesita para estar bien nutrido y poder así también alimentar a su congregación o a su clase bíblica, o también para crecer usted espiritualmente. Por algunas semanas más, la biblioteca va a estar todavía en oferta de lanzamiento, y entonces le invitamos a que aprovechen este tiempo, porque realmente puede ahorrar bastante dinero si lo adquiere durante estos días. Les agradecemos entonces a Software Bíblico Logos por esta iniciativa. Quería hacerle una pregunta, y vamos a tratar realmente de ser sintéticos esta vez. Voy a ir así rotando, pero hablabas tú, Raquel, de la falta de apetito por la lectura. Esa es una de las características. ¿Esto es diferente con los hispanos que con cualquier otra cultura que tú hayas interactuado? ¿Cómo es el lector hispano en particular? Y si pudieras tú cambiar algo en él, ¿qué es lo que harías además de lo que ya dijiste? Creo que sí, en parte es un poco diferente. No sé por qué, pero cuando uno viaja, cuando uno está en algunos lugares aquí dentro de Estados Unidos, ves mucho a la gente leyendo novelas baratas muchas veces, no leyendo cosas, claro, pero está leyendo. La persona hispana no lee tanto, pero lo que me ha sorprendido mucho a nosotros como editorial acá en Estados Unidos es que, sin embargo, ahora estamos vendiendo bastante nuestros recursos. Nuestros recursos están llegando mucho al lector hispano aquí en Estados Unidos. Quizás por la inmigración, porque son primera generación en Estados Unidos, quieren conocer mucho más acerca del Evangelio y están leyendo más. Nuestros recursos están saliendo bastante aquí en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica, la gente no está leyendo tanto como leía antes. Creo que dice relación con la enseñanza de la escuela muchas veces. Cuando yo estudiaba en el colegio en Chile, nosotros teníamos que leer como dos o tres libros mensuales, y ahora ninguno, casi, los chicos. Entonces, la enseñanza en ese sentido ha variado. Creo que el lector hispano necesita ser más animado a leer. Creo que Ian quiere agregar algo. Solamente para agregar un comentario bastante corto.
Varios han dicho que sospechan que en América Latina el hábito de no leer mucho es, digamos, peor en el mundo evangélico que en el mundo secular. Sospechan que por la influencia de algunas iglesias que no están animando la lectura, que muchos evangélicos sienten que no es necesario. Entonces yo creo que todos tenemos un rol importante en contacto con pastores y animarles a ellos a su vez a animar la lectura. Como dice un amigo colombiano, el pueblo evangélico es un pueblo del libro y de libros. Y entonces históricamente siempre hemos tomado mucha importancia en la lectura. Entonces yo creo que tenemos que trabajar con los pastores y animarles a su vez a animar la lectura y poner meses de libro, campañas de lectura, cualquier cosa de esta clase en sus iglesias. ¿Querías agregar algo, Alfonso? Sí, yo quisiera agregar una anécdota de mi país en los años 70 o 80 en España, ¿no? Y como ustedes saben, España es un país católico, ¿no? de origen. No tengo respuesta exacta, creo que es una pregunta tan amplia y difícil de contestar. Pero enlazo con el mantener la identidad, saber quiénes somos. Y en España a los evangélicos, desgraciadamente ahora ya no se nos conoce así, se nos conocía como el libro con patas. Porque siempre íbamos a la iglesia o siempre íbamos con la Biblia encima, ¿no? Con nosotros. Y quizás, y es una metáfora, ¿no? Quizás uno de los problemas es de que estamos perdiendo la identidad de que la iglesia evangélica está unida 100% a lo que es la Biblia, las versiones de la Biblia, como puede ser la nueva versión internacional, pero también a esa cultura de fomentar la lectura de la Biblia y, por consiguiente, luego la lectura de los libros. Y eso que era parte de nuestro ADN cultural y nuestro legado espiritual, pareciera que en el transcurso de estos años y con tanta cambio social, como que lo estamos perdiendo. Entonces quizás hay una esperanza, ¿no? de recuperar la identidad, ¿no? Esteban, ¿te puedo hacer otra pregunta? Por supuesto. En relación a no solo los lectores, pero también los autores, ¿no? Habíamos mencionado antes que el grupo de autores ha crecido y a veces también no necesariamente con escritura de calidad, ¿no? Entonces, dos preguntas. Primero, ¿cómo ves vos el elenco de autores que está actualmente? ¿Y cómo se hace desde el punto de vista ya editorial para decidir qué autor se publica, qué autor no se publica? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, dos cosas que esto cuando estaba en Vida me pasaba, no con Vida, sino en Editorial Vida. Yo tomaba mucho el contenido. Nosotros los contenidos los hacíamos revisar por un contexto de un grupo de personas, pastores relacionadas con la iglesia, y veíamos si el contenido tenía algo más que aportar, lo contaba de una manera diferente, si tenía algo genuino, una macrohistoria estuviera insertado dentro de la Biblia, o solamente era para ponerle una luz al autor. Nosotros como editoriales cristianas tenemos que tener en cuenta, y esa creo que es la mejor manera para decidir qué publicamos y qué no publicamos, que todo lo que nosotros hacemos es para que se conozca más a Jesús, que todo lo que hacemos tiene que exaltar el nombre de Jesús, tiene que dejar de lado nombres personales y tienen que tener ideas completamente bíblicas, ser contadores de historias que saquen lo bueno de las escrituras para traerlos de una manera especial. ¿Puedo usar mi experiencia personal? Por supuesto que sí. Pero si vas a usar tu experiencia personal solo para contarme que había sido un gran cantante o un gran músico, además, por ahí hay otras editoriales más interesadas que yo en publicar eso. O sea, esa era mi valla para definir el mercado. Lo segundo era la lealtad de la casa editorial al autor y del autor a la casa editorial. Cuando usted ve autores que ha publicado propio 52 libros, a mí me ha pasado, venían con un portafolio con 52 libros que publiqué en los últimos 3 años. Y claro, estaban todos self-published, porque nadie se los había tomado. Ese es un riesgo, vea eso, porque... Y lo otro es,
Normalmente los buenos autores y los buenos mensajes eligen una casa editorial y son monógamos, como corresponde en el matrimonio. Si usted ve gente saltando de un lado al otro, tenga cuidado con lo que está siendo publicado. Gracias. Wayne, Ese fue un consejo práctico, bien práctico. Sí. Le voy a hacer una pregunta a Wayne, a ver si es un poco representativo de todo lo que está sucediendo aquí. Y lamentablemente tenemos que despedir a Alfonso. Él tiene que viajar, así que el avión no va a esperar. Pero gracias por tu participación. Estamos muy contentos de haber estado aquí. Puedes despedirte nomás. Gracias. Vaya, Alfonso, un gusto. Un gusto. Buen viaje. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Wayne, quería preguntarte, ¿cuál es lo más atractivo y también lo más tedioso de estar del lado gerencial o editorial? ¿Qué es de tu tarea, de tu trabajo? ¿Qué es lo más atractivo y qué es lo más tedioso? Pues empezando con lo bueno, lo más atractivo, yo tendría que decir que es ver la forma que Dios usa este libro escrito, su palabra escrita o expuesta en forma escrita, como el medio de transformación de un individuo hasta, si ese individuo es pastor, entonces hasta la iglesia, y la forma que esta iglesia misma se está influyendo entonces en su alrededor, hasta otras iglesias y hasta otras comunidades. Y muy, muy emocionante ver el poder de la palabra y ver esta emoción, este ánimo de parte, en particular, puesto que nuestro mayor énfasis es para los pastores y por medio de pastores, entonces también sus iglesias, y ver la forma que ellos, una vez entendiendo el poder de la palabra predicada en forma expositiva. Y no simplemente como, creo que fue usted que dijo que usando un versículo y brincando entonces para cualquier tema y cualquier otra cosa que el pastor quería decir. Pero no, la palabra predicada en forma exposicional y viendo esta lentamente, pero poco a poco, la forma que es entonces transforma la vida, la mente, la mentalidad del pastor mismo, y luego a través de él, o como el pastorado de la iglesia, si hay más que uno, y entonces y la forma que también transforma la iglesia en su totalidad. Y entonces lo hemos visto en nuestra experiencia, y usando, bueno, por la línea que nosotros publicamos y luego distribuimos de otras editoriales. Y entonces nos da pues mucho ánimo en este. La cosa más tedioso, tendencioso, engorrosa, sí, en el ministerio. Bueno, se sabe cada uno de nosotros las cosas administrativas, mayormente las dificultades interpersonales que existen y que hay que superar en la administración. Y ustedes, me imagino, saben o podrían contar sus propias historias. Pero en claro, hay cosas que tenemos que hacer día tras día y seguir. Aún lo fatigoso aún de viajar y predicar o presentar los libros y vez tras vez. Pero en nos animamos, viendo la mano, la bendición, el poder de Dios transformando pues a su pueblo y hasta una cultura. Y en realidad es lo que me anima. Y también en ese de la historia de la iglesia, la reforma fue entonces el invento de la prensa por Gutenberg,
que Dios usó así para transformar toda Europa, hasta los Estados Unidos llegó la reforma. Y es en realidad lo que nos anima en este ministerio, viendo en forma impresa entonces la palabra de Dios divulgada y para hacer esta obra. Qué bueno, y de hecho, hablando de revolución, hoy vivimos una revolución digital, ¿no? Y Tony, tú has estado aquí interactuando con los representantes de las editoriales, pero también con muchas otras que lamentablemente por espacio y tiempo no podemos convocar. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué es lo que observa de parte de las editoriales en esas conversaciones en cuanto a la transición hacia lo digital? ¿Están abiertos? ¿Lo ven como una gran oportunidad? ¿Es una amenaza? ¿Cómo es la relación que tú has observado aquí mismo en Espoli? Porque es donde estamos transmitiendo esto. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Para nosotros pienso que ha sido un proceso. Al comienzo las editoriales veían lo digital, no, al menos desde donde nosotros podíamos observar, como algo que iba a menoscabar las ventas de lo impreso, ¿no? Y pienso que también con el paso de tiempo algunos pensaban que tal vez lo digital iba a ser una moda, ¿no? O una pesadilla que se iba a ir, ¿no? Uh-huh. Pero poco a poco hemos visto cómo avanza, particularmente lo que ha dicho Wayne, ¿no? Dios, yo no veo al Dios de la gracia en conflicto con el Dios de la creación. Y el Dios de la creación dio inventiva al hombre para que inventara la imprenta, para que pasáramos de tabletas de piedra a tabletas digitales, ¿no? En miles de años. Y entonces las editoriales vieron, no, esto está aquí para quedarse, hay que entenderlo, hay que más bien convertirnos en administradores de contenido, ¿no? Donde vamos a nosotros a tener lo impreso, porque el libro siempre tendrá su lugar, ¿no? Tenemos lo digital y cada una cosa tiene su lugar. Y pienso que poco a poco han ido comprendiendo, al menos desde el punto de vista de Logos, que Logos es una herramienta, entonces que el pastor utiliza los libros dentro de Logos en una forma diferente, no tanto para sentarse a leerlo, aunque puede leer todo el contenido y algunos lo hacen, yo lo hago, pero es más bien para preparar, para tener las respuestas de los mejores autores sobre cierto tema, sobre cierto versículo. Es un uso diferente, que es un mercado diferente, y por ende hemos visto más y más apertura, ¿no?, de parte de las editoriales de poder tener su contenido en lo digital, su contenido en Logos, y eso nos entusiasma porque tenemos una convicción de que realmente lo que esté en las bibliotecas sea un contenido de calidad, ¿no? No como decimos en la Ciudad de México, una fritanga, ¿no?, que nada más, sino algo que verdaderamente pueda alimentar, y nos da gusto poder ver la apertura que las editoriales están teniendo para con Logos cada vez más. Por ejemplo, nosotros, cada vez que abordamos un proyecto de traducción, todos los textos los pensamos primero digital, porque si usted los piensa, y esto es un consejo para los autores, cuando piense en escribir, piense que eso va a ser digitalizado, y de allí lo puede llevar a cualquier plataforma. Pero hoy en día es una paradoja publicar solo para impreso. Eso es algo que va a ir cambiando. Ustedes tienen que hacer los codings en los textos, aún los diseñadores, el typesetting, todo pensado en digital, que también después de allí se va a llevar a formato impreso. Solamente entonces reitero, Logos está sponsoreando esta charla y ya estamos cerrando prácticamente. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero valía la pena. Logos entonces está sponsorando esta charla. Les invito a que chequeen la biblioteca digital Tesoro, que por unas semanas más todavía está en precio de lanzamiento. Pueden adquirirlo desde allí, de la página web de Logos. Ahí mismo se puede comprar. Es un producto que se descarga automáticamente en sus máquinas. Funciona en PC, Mac, tabletas Android o también iPhone.
Así que están todos allí disponibles, chequéenlo, les animo a que lo aprovechen porque como decíamos, todo hoy va hacia el mundo digital, hay ventajas en eso y también van a conseguir libros de las mismas editoriales que están aquí representadas. Yo quiero proponerles, y voy a insistir otra vez, si en 30 segundos cada uno, 30 segundos, me puede decir qué es lo que ustedes ven en 5 años o en 10 años en la editorial, en el mundo de la literatura cristiana. ¿Qué cambios podemos anticipar? Menciona uno. Y si quieres puedes ampliar, pero 30 segundos desde allí. Ok, muy rápido. Yo espero ver más gente que tiene profundo conocimiento de la palabra de Dios, que están usando herramientas como logos, pero también conocen muy bien la necesidad más creciente cada vez más en América Latina, de la gente, tanto cristianos como no cristianos, y pueden escribir con base bíblica, con profundo conocimiento de la palabra de Dios, pero aplicando este conocimiento, haciendo puente al mundo real, donde miles de personas están sufriendo, están anhelando recibir la verdad. Así que es mi sueño ver más autores hispanos, latinoamericanos, escribiendo con poder, llegando al público latinoamericano. Algunos de ellos te están viendo ahora. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que uno muy importante, no lo más, pero muy importante es también la tecnología digital, que permite no solamente en forma de pantalla, sino también aún en forma impresa, que luego se puede enviar los archivos digitales a lugares en toda parte del mundo hispano y localmente, así imprimir los libros y para en forma de impresión digital, exacto, en forma digital, impresión digital, para proveer una distribución local en cada país, en cada lugar. Y así para ampliar la distribución me animo mucho a la forma que en esta nueva tecnología se está proveyendo medios para alcanzar los que anteriormente no tenían ni sueño de tener buena literatura. Qué bueno. Creo que en el mundo moderno 5 años parece es mucho tiempo. Exacto. Nos pareciera poquito, pero... Iba a decir 10, pero por eso lo corté. La ciencia está avanzando tan rápidamente, la tecnología está avanzando extraordinariamente, o sea, hablamos de 6 meses casi o menos en el avance de la tecnología. Creo que yo quisiera así ver en 5 años más que muchas más personas tengan acceso a nuestros recursos. A través del Internet, me gustaría ver que la gente en nuestras montañas en Latinoamérica pueda tener acceso a una biblioteca como la Biblioteca de Logos. Me gustaría ver que la gente que vive en las áreas rurales pueda tener acceso a la preparación a través de, y seguramente será a través de las plataformas electrónicas, mucho más fácilmente que el papel. Pero también quisiera ver que seguimos produciendo materiales que edifiquen a las personas y que hagan crecer el reino. No quiero tener que producir materiales que solamente inspiren por 5 minutos para que después la gente no se sienta no sienta preocupación por el reino y por el Señor Jesucristo, sino que conozcan y crean y se sientan estimulados a servir al Señor. Gracias. Bueno, para nosotros nos anima y vemos el futuro como la oportunidad para que más gentes puedan tener acceso a buen contenido, al ver particularmente México, Centroamérica, Sudamérica, que el uso de los dispositivos móviles supera al de Estados Unidos, ¿no? Nos da entonces el ánimo de saber que la verdad está como vasos capilares, ¿no? Llegando a partes donde anteriormente no llegaba, y que la gente está dispuesta a invertir en lo digital. Me anima en el sentido de que también combate contra un clericalismo, es decir, permite que la gente tenga acceso a buenos recursos bíblicos y que conozca, y que esa misma presión de conocer anime a los pastores a educarse más para poder tener las respuestas. Y mi sueño es que
no solamente podamos enriquecer a la iglesia de tal manera, tanto a congregación como pastores, sino también que la iglesia sepa dar respuestas no solamente bíblicas, pero inteligentes. Es decir, no se necesita que haya un bypass de la mente. Dios, el Dios de la creación, nos hizo con una mente, ¿no? Y como decía John Stott, dice, la fe y la vista son contrarios, pero no la fe y la razón, ¿no? Esperamos de que puedan estudiar y dar respuestas que el mundo entonces diga, bueno, realmente aunque no creo eso, tiene también sensatez. Una advertencia, que la masificación no produzca falta de calidad. Y lo que yo veo de aquí a 5 años es una interacción, se va a acoplar el autor a la vida diaria del lector. La tecnología va a permitir casi instantáneamente que el lector pueda tener foros directos y las editoriales tienen que estar preparadas para eso. El video se va a incorporar a la tecnología, así lo anticipo. Muy bien, el tiempo ha pasado, ha sido extraordinario para mí. Gracias a todos ustedes. Oramos y le pido a la audiencia que nos está viendo que oren por estas personas. Tienen en sus hombros una carga importante de parte de Dios de poder poner allí lo que está alimentando a los pastores, a los líderes, a las congregaciones. Así que oren por ellos, les agradezco sinceramente su tiempo en nombre de Logos. Y me despido entonces desde aquí, las instalaciones de Expolit. Ya se cierra esta feria de la literatura cristiana y queríamos entonces tener esta charla. Les invito a que visiten logos.com/es, logos.com/es, allí pueden familiarizarse con nosotros, pero además periódicamente hacemos este tipo de conversaciones, de charlas con especialistas en diferentes ángulos de importancia en el ministerio y queremos que ustedes puedan participar de ello entonces. Así que muchas gracias por habernos sintonizado y recuerden, la biblioteca digital Tesoro de Logos todavía está en precio de lanzamiento, aprovechenla mientras dura. Dios les bendiga, mi nombre es Iván León y les agradezco mucho por sintonizarnos.